Martín, sin duda es que pareciera que hay una recuperación, por lo menos laboral, en el conglomerado Santa Rosa Toay, de acuerdo a datos del INDEC de los últimos tiempos. ¿Qué lectura haces de esto y en qué medida permite mantener cierta esperanza? Bueno, leí esa información en el transcurso de la semana que pasó, realmente es alentadora y, y apostamos a que lo mismo ocurra en las distintas localidades y eso va a depender, por supuesto, muchísimo de los esfuerzos que hagan los distintos gobiernos locales, me refiero a los municipales y también de lo que pueda hacer el gobierno provincial y en particular a través del Ministerio de Desarrollo Territorial. Bien, recién hablabas de municipios precisamente. Hace muy poquito se presentó en lo que fue el proyecto Senadores por un Día, dos concejales de aquí en nuestra localidad presentaron un proyecto para cambiar un articulado de la Ley Orgánica de Municipalidad y que apunta precisamente, ¿no? A lo que es la independencia de los municipios a raíz de la situación que se ha vivido particularmente en el municipio reriquense con respecto a los fondos que venían de Nación y que no fueron autorizados, particularmente por el gobierno provincial. A veces se habla de autonomía pero no se plasma. Desde la legislatura, ¿se viene trabajando en esto? Bueno, han existido conversaciones entre distintos diputados con respecto a esta situación. La iniciativa que mencionás, que se promovió en el marco de la jornada Senadores por un Día, que organizó Juan Carlos Marino, tiene que ver con eliminar, con derogar un artículo de la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento, que es esta cláusula que de una manera inadecuada exige que los municipios soliciten autorización al gobierno provincial para celebrar acuerdos con los organismos o con los entes nacionales. Digo inadecuada porque entiendo que la única limitación constitucional que pesa sobre los municipios es la de celebrar convenios o acuerdos con organismos internacionales que vayan en contra de la política exterior de la nación. Si pueden convenir con una sociedad anónima, si pueden convenir con una ONG, ¿por qué no lo pueden hacer con un organismo del gobierno nacional? Con esto quiero decir que entiendo más que razonable la iniciativa que se ha presentado y que adecuar la Ley Orgánica de Municipalidades, sin lugar a dudas, va a estar consagrando más convenientemente esa garantía de la autonomía municipal de la que tanto habla la Constitución. Sin dudas que hay mucho por hacer. ¿Qué predisposición ves de los diputados, tanto de la oposición como de los compañeros de bancada, como desde el propio oficialismo, en producir este cambio? Bueno, hay que seguirlo conversando, yo lo he hablado no con muchos, y los diputados del justicialismo, yo te diría que en su mayoría son permeables a sostener las discusiones que son razonables y a acompañarlas en el recinto. De hecho, la oposición consigue en la provincia de La Pampa sancionar leyes que sean aprobados con fuerza de ley muchos de los proyectos que presentan, y esto no es tan habitual en el resto de las provincias argentinas. ¿Cuál es? Hay muchas dudas realmente con respecto a los índices de coparticipación, incluso los propios intendentes tienen dudas. ¿Cómo se viene trabajando en este sentido para mejorar lo que es el control en cuanto a lo que le corresponde a cada municipio? Bueno, nosotros hace poco, como bloque, hemos presentado una iniciativa pidiendo que se conforme una comisión ad hoc para discutir un nuevo régimen de coparticipación federal. Entiendo que lo central debe pasar por fijar parámetros que amplíen la masa que se distribuye entre los municipios y no caer en esto de que se discutan
las distintas variables en función de las cuales el dinero va a uno u otro municipio, porque sería generar un conflicto entre intendentes que me parece que es absolutamente inconveniente. Acá hay que agrandar la masa y lograr que lleguen a los municipios mayor cantidad de recursos. Esto cuanto a lo que corresponde por ley, diríamos que sería la coparticipación, pero ¿qué pasa con aquellos aportes que son dados a voluntad de cada ministro? Me hablo ministro de Desarrollo Social, ministro de Trabajo o el ministerio que se le ocurra, porque vemos y realmente hemos presentado un trabajo periodístico hace unos días que no hay una distribución equitativa de estos fondos. Bueno, sin lugar a dudas, pero si corregimos lo otro, si a cada municipio llega por ley lo que corresponde, ninguno debería tener necesidad de recibir aportes extras. Bien, otro de los temas, sin duda, si bien es ajeno a la decisión que tengan ustedes como legisladores provinciales, ¿qué lectura haces de lo que fue la votación, que fue realmente muy criticada, con el cambio que hubo en último momento de legisladores del peronismo cuando se tuvo que votar precisamente la ley del aborto? Bueno, un tema complejo, un debate que se debía. Nuestro país, que aún no está saldado. Recordemos que en función del Código Penal, sancionado en el año 1921, son dos las clases de aborto que están permitidos por la ley. Uno es el terapéutico y otro el eugenésico, es decir, cuando está en riesgo la vida de la madre o cuando el embarazo proviene de una violación, que según la Corte Suprema de Justicia se adoptó un criterio amplio, es decir, lo tolera para toda clase de embarazos provocados por violaciones. Y después creo que a la discusión política le falta el desarrollo del costado científico de la cuestión. ¿Y por qué digo esto? Yo hace un tiempo escuchaba a una prestigiosa médica decir que para los efectos de la ablación de órganos deja de haber vida cuando deja de haber actividad cerebral. Y preguntarse por qué no se consideraba lo mismo para definir el comienzo de la vida, es decir, por qué no se dice hay vida a partir de que hay actividad cerebral, que esto ocurre en la semana 12 o en la semana 14. Fíjate cómo esa discusión científica, que tiene su costado legal, podría modificar sustancialmente el debate que se está dando en el Congreso por el tema del aborto. Bien, te decía con respecto particularmente a te hago la repregunta, la actitud de los legisladores que tuvieron un cambio en último momento, que estuvo sospechado de alguna negociación que pudiera llegar a haber entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia, a través de la firma de un decreto por 400 millones de pesos. Sí, bueno, he escuchado algunos rumores, no sé cuánto de veraces tienen. Lo que sí es cierto, lo que vos señalás, que hubo legisladores que a último momento modificaron la posición que aparentemente tenían porque tampoco la habían oficializado. Bien, con respecto a lo que es particularmente tu trabajo en legislación, ¿algún proyecto en el cual vengas trabajando? Sabemos que has presentado muchos, y hoy alguno que particularmente puedas hacer hincapié. Bueno, si querés, te hablo de la última ley que logramos sancionar, que es esta que prohíbe los trasvases a partir de ríos pampeanos, una norma que yo ya había presentado en el año 2014 y que ahora, gracias al acompañamiento fundamentalmente de los integrantes de la Comisión de Ríos, logramos primero sacar dictamen y después convertirla en ley, y que refuerza la posición jurídica de nuestra provincia de cara a la discusión que ya tenemos con Mendoza y que seguramente no se resuelva en el corto plazo. ¿Qué dice la ley en concreto? Que la provincia de La Pampa no autoriza trasvases, no autoriza la exportación de caudales, la derivación de agua de otros ríos hacia
la cuenca del Atuel, que es como la provincia de Mendoza pretende resolver el dilatado diferendo que mantiene con nuestra provincia, es decir, no a partir de agua de la cuenca del Atuel, sino trayendo caudales de otras cuencas. Esta ley prohíbe terminantemente que eso ocurra y sin lugar a dudas refuerza esta posición histórica que ha sostenido nuestra provincia de que los problemas del Atuel deben resolverse dentro de la cuenca del Atuel. Hace muy poco el Colo McAllister manifestó y expresó su deseo de ser candidato a gobernador por la provincia. Juan Carlos Marino se visualiza como uno de los posibles precandidatos también. ¿Cuáles son las pretensiones hoy por hoy de Martín Berongaray? Y por otro lado, ¿en qué contexto político ves hoy por hoy a lo que es hoy la oposición? Mira, en cuanto a mis pretensiones personales, yo he dicho ya en otras oportunidades que me parece apresurado hablar de candidaturas. Este no es un año electoral y mal podemos los dirigentes pretender transformarlo en tal. Y digo esto porque normalmente los años electorales son años donde no se dan los debates ni las discusiones que resuelvan las cantidades de problemáticas que tiene la ciudadanía. Esas discusiones vendrán el año que viene. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿en qué contexto veo a la oposición? Bueno, el radicalismo ha ratificado ya en varias oportunidades su pertenencia a Cambiemos, y en tanto esto no lo modifique una convención nacional primero, y después habrá que ver qué sucede en La Pampa con nuestra convención provincial, pareciera ser que ese va a ser el marco electoral dentro del cual vamos a competir. Bien, muchas gracias, Martín. Gracias a vos.